Gracias a Dios por su misericordia que nos renueva cada día, por su perdón que deja nuestro pasado atrás y por su gracia que nos hace nuevas criaturas. Dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Sí está. Bueno, buen día, amada familia. ¿Cómo están? Qué gusto me da ver que la iglesia ya va tomando nuevamente su forma, ¿verdad? Y les mandamos un abrazo a todos aquellos que se han conectado a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por conectarse. Solamente recordarles que si usted quiere dar su diezmo y su ofrenda, el cual hemos orado hace un momento, usted puede hacerlo en la parte de afuera. Usted tiene las ánforas donde usted puede depositar ahí sus diezmos o sus ofrendas, o puede hacer una transferencia de sus donaciones a la cuenta que usted vio en pantallas. Quiero contarles que esta semana fue una semana muy intensa en la que tuvimos las brigadas médicas. Cada año hemos tenido las brigadas médicas, pero por la pandemia tuvimos que suspender todo un año. Así que nuestros amigos, nuestros hermanos de nuestra hermana iglesia de Fairhaven, todos los médicos de esta iglesia vinieron a hacer estas brigadas médicas y tuvimos una semana muy intensa. Pudimos atender a más de 1,000 personas aquí durante toda la semana. Más de 1,000 personas fueron atendidas en las diferentes áreas médicas. Así que yo quiero invitarle que usted pueda darles un aplauso fuerte, no solamente a las brigadas médicas, al equipo de médicos, sino también al equipo de esta iglesia. Tuvimos más de 30 o 40 voluntarios sirviendo aquí durante toda la semana y fue un tiempo maravilloso. Queremos agradecer a nuestros amigos del CMI quienes coordinaron y nos pudieron ayudar en la coordinación general de este evento de las brigadas médicas, y por supuesto a nuestra iglesia hermana de Fairhaven. Así que gloria a Dios por ese tiempo que hemos tenido esta semana. El equipo ministerial también estuvo sacado el kilo. Toda la semana no tuvimos día libre, pero más era el gozo del Señor que tuvimos de atender a tantas personas. También fuimos al barrio, ¿no? Ahí a atender a nuestros abuelitos. Ustedes recuerdan nuestro ministerio Dignidad, ¿no es cierto? Fuimos a atenderles ahí in-house a ellos, ¿no es cierto? Y pues fue un tiempo maravilloso, logramos descubrir algunas cosas interesantes. Y el día de ayer, hoy es puro chisme el pastor hoy día. El día de ayer, ¿sí? Tuvimos la bendición de tener 9 personas nuevas que se bautizaron. Así que si hay alguien aquí que se bautizó el día de ayer, quiero invitarle que se ponga en pie. Vamos a darles un aplauso a todos ellos. Gloria a Dios por sus vidas. Gracias al Señor. Damos gracias por ustedes. Fue una celebración, fue un tiempo hermoso que tuvimos aquí. Así que el próximo bautizo, si usted no se ha bautizado, usted es bienvenido, puede bautizarse y podemos celebrar aquí un tiempo muy bonito. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, así que vamos a orar. Yo quiero invitarle que usted levante su mano derecha al cielo y le diga: Señor, en esta mañana yo quiero pedirte, Dios, que tú abras mi corazón y que tú abras mi entendimiento, Señor. Yo quiero recibir de tu palabra en este día, Señor. Yo quiero que tú hables a lo más profundo de mi corazón y de mi ser, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú con nosotros, Señor, y que tú nos hables, que tú nos muestres, escudriñes lo que hay en nuestro corazón y todas aquellas cosas que debemos cambiar, Señor. Padre, yo te quiero pedir que tú selles mis labios con ese carbón encendido de tu unción, Señor, y que tú selles mi mente, mis pensamientos, Señor,
Que mis pensamientos sean los tuyos. Que mis palabras sean las tuyas, Señor. Salidas de tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta semana continuamos con nuestra serie, ¿qué? ¿Cómo se llamaba la serie? Las batallas de la vida. Las batallas de la vida. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Es esta batalla que nosotros tenemos día a día con nuestras palabras. Con las palabras que decimos, las palabras que emitimos. Y para ser nosotros apasionados por Dios, es necesario que nosotros ganemos otra batalla en la vida. Y es la batalla de nuestras palabras. Así que en este día vamos a aprender acerca de cómo manejar correctamente nuestras palabras. Porque a veces nuestra vida se ve afectada por las cosas que decimos y a veces no solo por las cosas que decimos, sino en la forma como nosotros nos expresamos. Pero fíjese lo que dice en Proverbios 18, los versículos 20 y 21. Dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Qué tremendo, ¿no es cierto? Esto está en los Proverbios, en la palabra del Señor, y nos enseña que las palabras pueden traer vida o pueden traer muerte. Las palabras pueden cambiar la vida de quien las transmite y de quien las recibe. Pero todo depende del sentido en que estas palabras tengan, ¿no es cierto? Con las palabras podemos crear algo, pero también podemos destruir algo. Cuando estamos en una disputa, en una pelea, ¿no es cierto? Sacamos nuestro armamento más fornido, sacamos aquellas palabras que están en lo más profundo de nuestra barriga, en el colon irritable, y las emitimos. Y destruimos a la otra persona en su corazón, dañamos su corazón, dañamos sus emociones. Pero asimismo nosotros podemos dar palabras que pueden dar vida, palabras de amor, palabras de edificación que van a ser de bendición para la otra persona. Y estas palabras pueden ser usadas para mal de varias maneras. Tiene varias formas estas palabras. Para mal, por ejemplo, tenemos la queja. Vivimos quejándonos de todo lo que nos pasa. Vivimos bien, tenemos un techo, tenemos comida, nos falta contentamiento en el corazón y vivimos quejándonos. Nos quejamos de todo, ¿no? Y a veces nos convertimos en estas típicas personas que estamos a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. No importa lo que digamos con tal de quejarnos. Otra de las formas que usamos las palabras para mal es la mentira. Usamos la mentira como un arma que nosotros tenemos en nuestra boca para no quedar mal, para no asumir las consecuencias, para no asumir nuestras responsabilidades. Entonces ahí mentimos. Esa es otra de las formas que las palabras usan. Pero otras son los insultos, las agresiones, las palabras soeces. Es otra de las maneras como las palabras pueden llegar para mal a una persona. Alguna vez, yo les voy a confesar que no salga de aquí. Yo era boca sucia, se dice, ¿no es cierto? Yo era bien mal hablado, la verdad.
Y eso el Señor puso un carbón encendido ahora en mi boca. Así. Pero yo era mal hablado. Y así que un día yo fui al estadio, ¿no? El lugar donde se oyen palabras que usted nunca había escuchado en su vida. Ahí va a escuchar esas palabras. Así que yo fui y estaba el estadio repleto. Y entonces nos hacíamos paso por medio de las personas, ¿no? Así que una persona, un hombre ahí, nos empieza a insultar, ¿no? Nos empieza a decir cosas ahí, oye, muévete y tal, hijo de tal y tal. Y ustedes ya saben cómo es ese vocabulario florido. Así que yo regresé a ver y yo, que era mal hablado, no tenía palabras para responder. Así que un amigo que iba con nosotros sacó un vocabulario. Créame, yo nunca en mi vida había oído palabras como esas. Y lo peor, todas juntas, ¿no? Yo me quedé así como sorprendido del vocabulario tan florido, ese vocabulario tan lleno de expresiones en contra de su prójimo. Y así somos. Mi hija llegó el otro día sorprendida también que en el lugar donde ella estaba, la gente habla malas palabras como una cosa tan natural, ya parte de su dialecto, pero son insultos, son palabras que dañan, son palabras que hieren. Otra de las maneras en cómo las palabras son para mal es en los prejuicios. A veces nos adelantamos a emitir un juicio de valor de una persona y ya hablamos, ya le decimos, ya le contamos a otra persona todo lo que ni siquiera sabemos de alguien. Otra de las maneras son los chismes. Los chismes dañan a las congregaciones, dañan a las personas, dañan a las familias enteras. Alguien decía, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Somos así. Nos gusta escuchar el chisme. Nos gusta hablar cosas que no nos consta. Y es como un teléfono dañado. Cuando alguien dice algo, entonces eso va cambiando y termina siendo una noticia completamente diferente de la verdad. Otra de las maneras es la crítica destructiva. Aquellas cosas que nos atrevemos a decir de otra persona de mala manera, de una manera grosera, sin aportar, sino solamente diciendo lo malo. Pero también hay palabras muy buenas o palabras que se usan para bien. Hay palabras que se usan para bendecir. Hay palabras que se usan para amar. Hay palabras que se usan para decir la verdad. Pero no como esta verdad cuando decimos, yo sí les digo. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo le digo lo que le tenga que decir. Pero no es esa la manera como tenemos que expresar las palabras o la verdad. La manera como nosotros tenemos que expresar la verdad es con amor. La verdad dicha sin amor no sirve de nada. La verdad hay que decirla con amor. Las palabras son mucho más que sonidos. Las palabras son emitidas desde nuestra boca. Y yo quiero leerles lo que dice en Santiago 3, el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser nuestros maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si ponemos un pequeño freno en la boca.
También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede sacar agua dulce de un manantial salado. Fíjese este elemento, la lengua. La lengua que nos hace pronunciar palabras. Porque si esta lengua no se moviera, nosotros no podríamos hablar. No podríamos. La lengua se mueve para que nosotros podamos pronunciar las palabras. Pero aquí dice que esta lengua puede movilizar cosas, puede movilizar personas, puede decir mentiras y lograr que las personas se movilicen. Y dice que sin esta lengua está llena de veneno. Así que si su lengua no está dominada, usted tenga cuidado de morderse la lengua, porque se puede morir envenenado. ¿No es cierto? Esta lengua es la que pronuncia las palabras, que no solamente son sonidos, porque las palabras moldean nuestra mente para luego convertirse en pensamientos y en acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir. Por eso es importante que tengamos un uso correcto y un manejo correcto de nuestras palabras. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando alguien dice algo y ese algo se cumple. ¿Le ha pasado? Especialmente cuando dice, cuidado, no te vayas a caer. ¿No es cierto? Y usted va a dar 3 pasos, ¡pah!, se cae. ¿No es cierto? O cuando la mamá nos decía, ponraste chompa, va a llover, te va a dar gripe. ¿Llovía o no? Llovía. No sabemos por qué, pero llovía. A veces nos dicen cosas y nos autoconvencen. Tanto nos repiten esas palabras que nos creemos. Eres un inútil, eres un mediocre, nunca haces nada bien. Tanto nos repiten que nos terminamos creyendo a veces. Pero ¿por qué nosotros no llevar estas palabras más bien y cambiar nuestra forma de hablar? Para que podamos decir palabras de edificación, palabras que nos construyan, palabras que sean de ánimo, palabras que sean buenas. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado que nuestra lengua nos domine. Hemos dejado que nuestras palabras nos dominen. Así que el día de hoy, yo quiero invitarle a que podamos aprender cómo debemos usar nuestras palabras. Porque sabe que hay una cosa muy importante. Usted tiene que entender que las palabras que salen ya no regresan. Cuando usted emite una palabra para bien o para mal, esa palabra usted ya no la puede recoger. Esa palabra podría dañar completamente a una persona o podría edificar completamente a una persona. Así que para que nosotros podamos utilizar bien nuestras palabras,
La primera cosa que nosotros debemos hacer es aprender a hablar el lenguaje de Dios. Aprender a hablar el lenguaje de Dios. Debemos aprender la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, aprendernos la palabra de Dios para emitir por nuestra boca principios. Yo no le estoy diciendo que usted recite la Biblia tal cual como está. Podría ser interesante o podría ser bueno. A mí me ha servido mucho. Pero lo que le estoy diciendo es que usted pueda hablar los principios que Dios pone en su pensamiento, que bajan a su corazón y usted puede hablar. Debemos aprender a hablar el lenguaje de Dios, porque cuando hablamos la palabra de Dios y la vivimos, nuestra vida crece. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, metemos en nuestro pensamiento, dejamos que baje a nuestro corazón, hablamos la palabra y esa palabra va a edificar nuestra vida, nos va a permitir crecer. Pero para hablar el lenguaje de Dios tenemos que aprenderlo. Y somos como niños. Cuando nosotros le enseñamos a hablar a un niño, ¿no es cierto? A ver, mijito, diga pa, bebé. Así somos nosotros. A veces queremos hablar la palabra de Dios, pero no la hablamos correctamente. Pero tenemos que aprender, así como los niños aprenden, nosotros también podemos aprender. Dice en 1 Corintios 3:1, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Dios nos enseña poco a poco este idioma que Él tiene para nosotros y nosotros tenemos que aprenderlo para poder después edificar a otras personas. Tenemos que aprender a hablar a la manera de Dios. Tenemos que aprender el lenguaje de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer es escuchar más y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. Fíjese lo que dice en Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. A veces queremos estar hablando, ni nos han dicho nada, ya interrumpimos, ni sabemos de qué nos van a hablar y ya nos metemos en esa conversación. Así que tenemos que aprender a escuchar. Dice, tus palabras dicen lo que pretendes ser, mas tus acciones dicen lo que realmente eres. Tenemos que aprender a escuchar primero, pensar, analizar y hablar después. Muchas veces nosotros aprendemos más escuchando que hablando. Nosotros necesitamos crecer y para crecer nosotros necesitamos escuchar. Dice que un sabio dice que cuando hablamos solo estamos repitiendo lo que ya sabemos, pero cuando escuchamos podemos aprender algo nuevo. A veces hablamos solo por hablar, por querer demostrar las cosas que sabemos. Pero es mejor que nosotros escuchemos para poder adquirir conocimiento, para poder adquirir algo nuevo, algo que nos va a edificar en nuestra vida. Hay una historia que se llama La carreta vacía. Y dice que un hombre estaba contando esta historia y decía que caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna otra cosa? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Y pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos?
Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, porque causa mucho ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Y a veces nosotros los humanos somos así. No tenemos nada en nuestra vida y solo hablamos. Bla, 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 bla. Pasamos hablando y hablando y hablando y hablando, pero no hay nada de contenido. Solamente hacemos bulla, solamente pasamos diciendo cosas inoportunas o cosas violentas, presumiendo lo que tenemos, sintiéndonos prepotentes, haciendo de menos a la gente. Solamente hablamos y hablamos y hablamos, pero no tenemos un contenido en nuestra vida. Y eso nos lleva a la siguiente cosa que nosotros debemos hacer. Debemos hablar con el corazón. Pero para poder hablar con el corazón, nosotros tenemos que tener un corazón saludable, sano. Dice en Lucas 6:45, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón y mantener nuestro corazón saludable, para que cuando nuestra boca hable, nosotros hablemos desde el corazón, desde un corazón sano, desde un corazón entregado al Señor, desde un corazón que el Señor ha limpiado, que Él ha lavado. De la abundancia del corazón habla la boca, dice en la versión Reina Valera, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que pedirle al Señor que Él examine nuestro corazón. Acercarnos a Él y decirle: Señor, ¿qué hay en mi corazón? Y el corazón es como un basurero, donde nosotros vamos guardando y guardando y guardando y guardando cosas. ¿Y qué pasa cuando nuestro basurero se llena? Empieza a apestar, empieza a oler feo. Y así es nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de cosas malas, cuando dejamos que nuestro corazón se llene de cosas putrefactas, nuestro corazón empieza a oler mal. ¿Y sabe cómo empezamos a oler? Empezamos a oler mal. Nuestras palabras empiezan a sacar cosas podridas de nuestra boca. Empezamos a hablar podredumbre, porque nuestro corazón está dañado, porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y entonces usted escúchese cuando habla. Escuche a otra persona cuando habla con resentimiento, es porque hay resentimiento en su corazón. Cuando habla chismes, es porque algo está pasando en su corazón. Cuando habla dolor, es porque en su corazón hay dolor. Cuando se queja, es porque hay una insatisfacción en su propia vida. Debemos dejar la queja y bendecir a Dios. Debemos agradecer por todo lo que Él nos ha dado, porque la murmuración y las quejas abren la puerta para la destrucción. En cambio, la alabanza y la acción de gracias abren la puerta para la vida. Marcos Witt decía que el idioma de los perdedores es la queja, pero el idioma de los ganadores es la alabanza. Así que antes de hablar, fíjate bien si tus palabras dicen la verdad. Fíjate bien si tus palabras son necesarias. Y fíjate bien si tus palabras son buenas y edificantes. Debes guardar tu corazón. Proverbios 4:23 nos enseña que por sobre toda cosa
guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él sale ¿qué? La vida. Cuando nosotros hablemos, debemos hablar vida. No podemos hablar muerte, no podemos hablar tormento, no podemos hablar cosas malas. Tenemos que hablar cosas buenas. Y si no estamos diciendo cosas buenas, hay algo que está pasando en nuestro corazón. Porque ¿sabe qué? Nosotros vamos a rendir cuentas de cada palabra que decimos. Dice en Mateo 12, 36 y 37, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absorberán o te condenarán. Cada palabra que nosotros decimos, vamos a tener que rendir cuentas. Amén. La cuarta cosa es que debemos hablar con el poder y la autoridad de Dios. Si usted es un hijo de Dios, Dios le ha dado poder y autoridad para hablar en su nombre. Dios le ha dado poder y autoridad para hablar palabras de bendición, palabras de edificación. Así que nosotros podemos profetizar bendición, podemos decir bendición a todos aquellos que están a nuestro alrededor, porque las palabras tienen poder. Y debemos llamar a las cosas que no son como si fueran, así como Dios lo hace. Fíjese lo que dice en Romanos 4, cuando dice que como está escrito, te he puesto por padre de muchas personas, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que nosotros tenemos que aprender a hablar con el poder y la autoridad de Dios. Deje de decir cosas que no son buenas. Deje de decir a sus hijos que son tontos. Deje de decir a sus hijos que no pueden hacer las cosas. Empiece a declarar sobre ellos bendición, palabras de bendición para sus hijos. Empiece a decir cosas buenas. Deje el chisme, deje las palabras que no edifican a las personas. Deje de criticar. Empiece a hablar cosas buenas. Empiece a decir cosas buenas con el poder y la autoridad de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo aplicar todo esto que hemos dicho? Debemos aprender a hablar con el lenguaje de las virtudes. Empezar a mirar las virtudes en las personas, no los defectos de las personas. Cuando nosotros empezamos a hablar el lenguaje de las virtudes, empezamos a reconocer a las personas como son realmente. Empezamos a ser agradecidos. En vez de quejarse, usted debe dar gracias a Dios por lo que tiene. Usted debe dar gracias a Dios por las personas que están a su lado. Usted debe dar gracias a Dios por la iglesia en donde usted pertenece. Usted debe dar gracias a Dios por lo que es. Cuando usted empieza a hablar el lenguaje de las virtudes, usted empieza a ser agradecido. Usted empieza a dar guía y corrección aplicando las virtudes. Porque las virtudes son palabras en acción. Es como a un niño que no suele hacer los deberes. Y decimos, ¡ay, qué milagro que has hecho los deberes! Por fin, y era hora. En lugar de decir, veo lo responsable que eres. Veo cómo te has esforzado en hacer los deberes. Te felicito, sigue adelante. Eso es aprender a hablar el lenguaje de las virtudes. Y así en cada persona. Usted mira a la persona que está a su lado. Mírele, 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 mírele ahí, mírele.
Si usted no pensó en una virtud de esa persona, yo quiero animarle a que usted empiece a pensar las virtudes de esas personas. Ahora mírelo otra vez. Qué virtuosos somos. ¿Ah? Amén. Tenemos que aprender a hablar este lenguaje de las virtudes, este lenguaje que Dios hace con nosotros, este lenguaje que el Señor nos permite expresar, porque así como Él nos ama, nosotros también tenemos que dar ese amor. Así como Él nos valora, nosotros también tenemos que aprender a valorar a los demás. Y hablemos palabras de sabiduría. Hablemos con sabiduría. Dice en Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Toda palabra que nosotros digamos, digámoslo desde la sabiduría de Dios, desde el conocimiento de Dios. Por eso les decía, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Tenemos que aprender a hablar como Dios nos habla. ¿Usted se ha sentido maltratado por Dios? ¿Insultado por Dios? Jamás. Así como Dios le habla, así usted también tiene que hablar. Joyce Meyer, en uno de sus libros, me encantó esta frase que dice: nuestras palabras deben tener sabiduría, prudencia, sentido común, equilibrio y buen juicio. Así es como tienen que ser nuestras palabras, sazonadas con sal, no salidas de las tripas, no salidas de nuestro estómago, sino palabras que tienen sabiduría, prudencia, sentido común, equilibrio y buen juicio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que muchos de nosotros, Señor, no hemos usado las palabras de la manera adecuada. No hemos usado las palabras de manera correcta, Señor. Pero, Señor, queremos pedirte en este día que tú nos ayudes a domar nuestra lengua, Señor. Que podamos domar, Señor, esa lengua para que las palabras que decimos, Señor, sean esas palabras que hablan tu lenguaje. Enséñanos, Señor, a escuchar más y a hablar menos, Señor. Que cuando hablemos, Señor, hablemos cosas que tengan contenido, cosas que edifiquen a los demás, Señor. A veces estamos batallando, Señor. Batallando con esas palabras que decimos, Señor. Batallando con nuestro lenguaje obsceno, con nuestro lenguaje impreciso, con nuestro lenguaje destructor. Padre, quizás es producto de que en mi corazón hay algo que debo cambiar. Y yo te pido, Señor, en este día que tú hables a mi corazón, examines lo que hay en él y que quites todas esas cosas, todas esas impurezas, toda esa basura, Señor, que yo he guardado en mi corazón y que ahora las he transformado en palabras. Perdóname, Señor, porque sé que rendiré cuentas de cada palabra que diga, Señor.
Pero hoy día vengo delante de ti a pedirte perdón y decirte, Señor, que de ahora en adelante hablaré, Señor, tu lenguaje. Hablaré con tu poder y tu autoridad, Señor. Hablaré este lenguaje de las virtudes. Aprenderé a mirar las cosas buenas en las personas. Aprenderé a mirar las cosas buenas de la vida, de las bendiciones que recibo de ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que a través de aprender este lenguaje voy a aprender a reconocer tus bendiciones, tu amor, tu abrazo. Voy a ser un hombre y una mujer agradecido contigo y con los demás. Y seguramente empezaré a dar guía y corrección, utilizando y mirando las virtudes de cada persona, Señor. Toma mis labios, toma mi boca. Transforma, Señor, cada palabra en palabra de edificación y de bendición. Que cuando hable, Señor, hable bendición a los demás. Yo te doy gracias, Señor. Manténgase orando y pídale al Señor que esas palabras que usted ha dicho, a pesar de que ya no se pueden regresar, el Señor las puede transformar en bendiciones para los demás. Señor, como dice en el libro de Santiago, Señor, que no puede salir de la misma boca agua salada y agua dulce, no puede salir de la misma fuente agua salada y agua dulce. Señor, que nuestra boca sirva para adorarte, Señor, para bendecir, para edificar. Señor, porque necesitamos que nuestra boca, nuestras palabras sean transformadas para que tú nos uses, Señor, para que tú transformes nuestra vida. Si usted nunca con su boca ha confesado que el Señor es su Salvador, yo quiero invitarle a que usted lo haga en este día y que usted ore y le diga: Señor, en este día yo quiero confesar con mi boca, con mis labios, que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres mi Salvador, que tú eres quien me da libertad y vida eterna. Y en este día vengo delante de ti a entregar mi vida y decirte que te necesito, Señor, a expresar con mi boca, Señor, que te necesito y que tú eres mi Señor y que en ti tengo esperanza. Quiero confesar con mi boca que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, y bendecimos tu nombre. Transforma, Señor, nuestra vida y permite que nuestras palabras sean las tuyas, Señor. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pongámonos de pie, vamos a terminar cantando. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a cantarle de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana.